a un evento de networking, ¿se va a vender? A mí me pasó una vez que alguien habló muy mal de otra persona sin saber que la persona que estaba al lado era familiar de esa persona. Yo creo que quizás el 80%, así ya cálculo mental fumadísimo, de las personas que se presentan, o sea, es súper triste porque dicen como que, hola, yo soy Pepito Pérez, soy contador, tengo 40 y pico años, como si fuese quizás una lista de colegio, quién sabe qué, o sea, eso es un mal a nivel del sistema académico que nos han metido, pero se tiene que corregir. Les presento a Nicolás Rocha. Dale, Nico, cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que haces. Buenísimo, Oscar, Camilo, encantado, todos en Tecnomarketing, un gusto enorme y acá siempre a un clic de distancias. Bueno, yo hago de todo durante el día, en la noche, juepucha, sigo ejecutando proyectos, pero muy centradamente ahorita tenemos una firma de consultoría y de automatización de marketing y ventas donde acompañamos, entrenamos y les automatizamos a las áreas de marketing y ventas justamente para que pues sean más rentables con menos tiempo y esfuerzo humano. Ese es nuestro gran foco. Muy bien, hablemos del Bizambir. Y en el marco del Bizambir, cuéntanos un poco de qué se trata el Bizambir. Y vamos con la primera pregunta después de eso, que es, ¿qué es networking? Ok, listo, súper. Pues bueno, Bizambir, primero que todo, ahí viene del diminutivo, un juego de palabras de en algún momento de imaginación que llegó, entrados de hecho en pandemia, con un Canva. De hecho, yo le agradezco mucho a Canva ahí como por la media inspiración, pero ahí obviamente mi cerebro por el resto de la ideación, y es Business and Beer, literalmente. Y de esto, de hecho, les voy a hablar un poquitico más adelante, que es como ver cuál es la esencia de cada uno, porque hay gente que de pronto no les gusta y no conectan con lo mío, ¿saben? Es bacano y es interesante. Entonces, por ese lado. Y pues networking como tal, para mí es, bueno, un intercambio, de hecho, un intercambio de valor, de apoyo mutuo, de hecho, con las personas, y se puede dar en muchos niveles, sea monetario, sea a nivel de algún favor personal o a futuro, que ni siquiera uno se alcanza a imaginar el impacto que uno puede hacer en las otras personas y cómo digamos que eso se devuelve. Pero es esa huellita que tú vas dejando y esa recordación. En alguna ocasión hablábamos de que no era networking y hablábamos de que el networking tiene cierto mal nombre en ciertos ámbitos. Sí, pues mira, nosotros yo creo que también como marqueteros sufrido de ese mal que también han sufrido muchas industrias de lo que son las redes de mercadeo y los multiniveles. Entonces, como ellos tienden a llamarse network marketing, hay gente que de pronto lo tiende a malinterpretar. Entonces, evidentemente, pues mucho respeto a los que aplican las redes de mercadeo y todo esto. No, definitivamente no es nuestro mundo. Pero eso no es networking. Networking tampoco es ir a promocionarse disparándole a lo que sea que salga. O sea, yo de hecho hace poquitico escuchaba en un podcast que nos encanta, que es Máquina de Ventas, y hay una estrategia de que tú puedes ser un francotirador y dispararle realmente a los que son, o puedes estar literalmente en como pesca de dinamita. O sea, botas la bomba al agua, que exploten y mueran todos los pescados, y ahí sí pasas la red a ver cuáles sirven y cuáles no. Exactamente, entonces eso tampoco puede ser una buena categoría de lo que no es networking. Saludos a Dan Macías, ya que lo nombraste. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para ser un buen networker? Ok, primero que todo yo creo que es ir bien preparado para lo que tú tienes por aportar, o sea, tener bien claro cuál es tu alcance y cuál no es tu alcance, ¿sabes? Porque mucha gente ya en el mercado negro, en el bajo mundo de los negocios, que termina vendiendo humos, es porque simplemente se toman ese atrevimiento de ofrecer algo que a la larga o no han comprobado que pueden, digamos que realmente ayudar a lograr, o estarse inventando por allá simplemente servicios por querer sacar plata de pronto por alguna urgencia o algo. Eso es una muy mala práctica que hemos visto últimamente, y pues para nada es meterse en ese mundo. Yo creo que ahí tocas un tema muy importante, y es el tema de que esto no se improvisa. O sea, uno se prepara para ir a un networking y uno elige su networking. Porque hay personas que, yo por ejemplo una vez fui a un networking que un pelado me decía, yo hago este tema de contabilidad. Ajá. Y yo arriba lo escuchaba que también hacía cosas de comidas. Y después yo lo escuché y dije, este man hace de todo. Entonces,
Como que... Hace poco nos pasó en un evento. Uy, sí, que una no. persona que decía... Y súper importante el evento, ¿no? Sí, súper importante, de muy buen nivel. Y a unas personas les decía que era artista, a otras les decía que era... Bueno, yo no sé, una cosa... Que ya después, cuando nos encontramos todos después... Usted conoció a este personaje y a usted qué le dijo que hacía y a cada uno le había hecho algo diferente. Uy, no, pero fue súper extraño porque salió con una temática bien rara a cada uno y bueno, eso es raro porque no se lleva algo preparado. Entonces, ok, tenemos que prepararnos. ¿Cómo se prepara uno para un evento de networking? Bueno, yo creo que ahí uno tiene que ser efectivo y estratégico, ¿cierto? O sea, primero que todo, suena de pronto un poco cliché, pero es tener el objetivo claro. Y en el objetivo es decir, oye, si digamos esto viene de pronto también de una estadística comercial que uno puede hacer un ejercicio y decir, oye, ¿realmente cuántas puertas necesito tocar yo en este mes para realmente llegar a las personas que me interesan, las que me van a parar cuidado, de esas que me pararon bolas, por así decirlo, cuántos realmente califican para lo que yo les ofrezco, de esos cuántos realmente pues estoy terminando de hacer un acercamiento comercial y cuántos termino vendiendo? Pues porque a la larga, sí, nuestros objetivos intrínsecos son de crecimiento, no solamente a nivel de pronto comercial con un solo proyecto, sino a nivel de alianzas que se pueden hacer a nivel, digamos que en comunidad, como ya lo hemos venido, digamos que viendo en el parche con el que, digamos que frecuentamos. Entonces, un ejemplo, yo siempre digamos que tengo en mente que tengo que conocer alrededor de 6 a 8 personas nuevas, ya con un nuevo contacto, para que de esas 6 me termino hablando con 5 por WhatsApp, que tengo como muy buena temática de conversación y hago buen seguimiento. De esas 5, quizás 2 o 3 realmente se acercan a lo que yo necesito, o a lo que yo puedo solucionar más bien. Y de esas 3 al menos se cierra un nuevo negocio. No quiere decir que de pronto en todo negocio que yo vaya, entonces al menos a alguien le vendo. No. Pero puede que con esa suma, sí, obviamente el juego estadístico que les acabo de comentar sirve diferente para cada persona Ok, y cada caso. Si te entiendo bien, tú haces un embudo por cada evento. O sea, esa es tu meta de cada evento. Total. Y haces tu embudo de cuántos tengo que tocar para lograr después, eventualmente, sacar una venta. Convertir. Total. Ok, pero tú tocas un tema importante ahí y viene la pregunta que le hago a los dos. ¿Qué opinan? ¿A un evento de networking se va a vender? Ok. No, yo creo que, o sea, literalmente cerrar una venta, no creo que, no sé, al menos que vendas postres o que te digan, no, mira, Consumo inmediato. sí, 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 pero pues digamos que a los negocios que nosotros normalmente estamos como normalmente acostumbrados, que son negocios Más que, consultiva, venta más sí, consultiva. que uno dice, tal vez son de $1,000 para arriba o para dar no sé de dónde nos estén escuchando, pero para que se lleven una idea, pues cerrar una venta es muy difícil. Yo creo que en un networking uno va a generar esa empatía, pues bajo mi concepto, empatía, abrir las puertas. Yo creo que la empatía juega un porcentaje muy grande a la hora de una venta. A diferencia de una venta en frío, que hay gente muy experta en eso, de la llamada telefónica totalmente sin conocer a alguien, pero el hecho de que nos estemos conociendo, yo creo que generas un tema de empatía, algo que me abre la puerta pues para seguir una conversación posterior. Ok. ¿Tú qué opinas? Yo también creo que, bueno, va por ese lado, pero entonces yo lo diría más como que uno evidentemente no va a vender directamente, sí, pero uno todo el tiempo se está vendiendo a uno mismo. Entonces eso sí o sí nunca deja de faltar. Hay gente que he visto que se ha dañado la reputación horriblemente porque de pronto se pasan de copas en un evento con buen prestigio, entonces eso es súper crítico y esa gente ya terminan como metiendo en una categoría de red flag, por así decirlo. Una lista negra. Sí. Total. Pero entonces yo he visto casos y sí se vende, o sea, sí se ha vendido, no es lo que uno, digamos que inicialmente debería ir a buscar, pero sí ha sucedido, un ejemplo, y definitivamente ocurre más con productos. Entonces, cosas como, de hecho, hace como un mes y medio, yo estaba en un evento en un centro que nos gusta muchísimo a nosotros de negocios, que es Capital House, y yo veía un brother que, no me acuerdo ahorita el emprendimiento, se los debo por ahí, pero tenía unos llaveros de animales exóticos en Colombia. Y esos animales exóticos, a mi hija le encanta el capibara, el chigüiro,
conocido acá en Colombia. Entonces tenía un llavero increíble, súper lindo. Entonces yo le dije, oye, ven, yo me lo llevo para mi hija de una Neki o qué onda. Y pues digamos que lo compré. Pero pues no es que él se vaya como si fuese una plaza a promocionar sus llaveros ni nada. Y fue justo por curiosidad que hablamos. Dije, oye, ven, déjame ver tus productos. Y él, no, síguenos en redes o acá tengo unas muestras. Y nos sacó como unas 8 muestras. Entre esas vi esa curiosamente y pues se lo compré. Y no digo que tampoco de pronto sea imposible para servicios, o sea, a mí me ha sucedido solo una vez de enésimos, yo creo que cientos de eventos en los que he ido. Y fue porque justamente yo ya tenía una venta, por así decirlo, en tibio, en caliente, o sea, ya preparada. Y justo en el momento del evento me encontró la persona que estaba tomando la decisión y me dijo, ¿sabes qué, Nico? Ahí ya está en tu tienda en línea el pago, nos vemos el próximo martes en una sesión 1-a-1 que teníamos ahí como de consultoría. Eso no es Pero, común. exactamente, pero yo ya tuve que haber sembrado un montón de cosas por detrás para recoger la cosecha en Tienes ese marca momento. personal que coincidieron en el evento. Exacto, no sé si fue de pronto por presión social o algo así o Ya, todo, ya pero habías pues se hizo, cultivado o sea, bien. ya lo venías trabajando hace rato. Total, Caliente. exacto, tal cual. Yo quisiera hablar un poquito sobre esos temas polémicos de qué cosas no se deben hablar en un networking. Definitivamente religión, definitivamente políticas, definitivamente sexualidad, pero un poco más explícita, por así decirlo. O sea, tenemos que siempre estar cuidando nuestro lenguaje. Todos los mensajes que uno va sacando todo el tiempo se están vendiendo, como les decía, por uno mismo. Entonces, siempre dejen esos temas atrás, bien sea que ustedes de pronto por X o Y motivo que no tenemos en nuestro control alguna decisión política o económica se tomó y les afectó su negocio, por más mal que les esté yendo, tampoco es necesario hablar de eso. Yo creo que agregar fútbol, Uf. que es otro, Sí. y Total. agregar hablar mal de los demás, porque Sí. a mí Sí. me pasó una vez que alguien habló muy mal de otra persona Ujú. sin saber que la persona que estaba al lado era familiar de esa persona. Entonces, Hazme el favor. a veces uno ignora, uno dice habla mal de alguien, pero uno no sabe si de pronto es amigo, familiar, si se conocen. Eso es otro red flag, otra sí, 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 no sí. diría, no lo voy a invitar porque Me va a hablar mal de pasó otras hace personas. poco que estábamos ahí y yo solamente abría como los ojos y... De hecho, habla Oh, peor. cállate porque Total. estos son familiares. Y de hecho, habla peor de la persona que lo está haciendo Sí. de la que están hablando mal. Sí, Sí, así sí, es. sí, entonces yo creo que Total. eso es... Bueno, a menos que no hablar mal sino de la religión y la política, a menos que la persona que está al frente sea un político, ¿no? O sea, es un evento O político. quizás en el proyecto en el que estén hablando realmente incumba, pero pues digamos que evitando tirar hate, porque Sí, uno claro. nunca sabe en primeras instancias de conocimiento en qué circunstancias esté viviendo la otra persona. Ujú. Sí, Bien, volviendo al tema yo estoy de acuerdo con ustedes, un evento de networking no es para vender. Ujú. Y lo traigo a colación porque hablábamos también en alguna ocasión que hay personas que llegan y tiene que ver también con la preparación. Yo vendo no sé qué, chao. O sea, tú contabas Sí. un caso de una persona que vendía colchones. o algo una así. vez fue un evento, era grandísimo, y éramos de empresarios bacanos, o sea, de alto nivel, y hay empresarios de todas las ramas, y eso está bien. Pero llegó una señora, mira, te dejo mi tarjeta por si necesitas un colchón. Mira, te dejo la tarjeta, mira, te dejo la tarjeta. Y a todos nos dio la tarjeta. Y yo le dije, dale, súper, no, gracias. Y se fue rapidísimo. Ni siquiera me dejó seguir hablando. Y se fue al otro grupo. Mira, no, yo, nosotros vendemos colchones, nosotros vendemos colchones. Yo dije, mucha energía, muy proactiva, pero... No está conectando. Sí, no, además que ya en temas de ventas uno entiende que uno no vende colchones, uno vende sueños, uno vende descanso. Uno no está vendiendo un colchón. Claro, total. Entonces nosotros no vendemos marketing, nosotros vendemos es un sueño cumplido a nivel digital o crecimiento. Total, ¿sí? Pero cuando alguien me dice, sí, no, es que yo vendo un colchón y toma rápido la tarjeta, pues como que uno dice... Total, es como si a nivel marketero pasase quizás alguien que está vendiendo productos de producción audiovisual y le dice a todo el mundo como que, oye, ¿sabes qué? Videos a 500,000, así cuñas a TikToks Sí. a 200,000, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, es súper impersonal y yo creo que para pasar de pronto a un tema un poco más estratégico, un gran recurso que yo creo que todo el mundo o líder del mundo de los negocios debería leer es Cómo hacer amigos y influir sobre las personas, de Dale Carnegie, literalmente un manual de vida, y creo que es algo muy 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 crucial no solamente para crecer en el mundo de los negocios, sino para poder realmente lograr lo que uno realmente quiere y interactuar y tener una mejor vida. Sí, es verdad. Ese tema de la preparación, vamos a entrar en el tema del pitch. Ok. Nosotros, hay otro capítulo, si lo quieren buscar, que hicimos específicamente sobre marca personal.
Y una de las conclusiones, de las grandes conclusiones de ese capítulo que tuvimos con una experta en el tema, era que la marca personal va más allá de solo el logo, los colores, la imagen, un eslogan, sino que tiene que partir de algo muy interno, que tiene que ver con lo que tú decías, o yo qué vendo, qué sueño vendo dentro de mi producto o servicio. Y una vez que uno tiene claro eso y uno hace esa introspección para saber por qué vendo lo que vendo, qué es lo que logro solucionar, qué dolores son los que yo ayudo a solventar, uno ya puede llegar a ese elevator pitch. Entonces, Nico, háblanos un poco de qué trucos o qué recomendaciones hay para generar ese elevator pitch y entrenarlo. Sí. Pues mira, yo me acuerdo que, de hecho, ahorita que lo nombrabas, yo recuerdo que por allá era una de las cosas que más me gustaba influir en las personas en épocas universitarias, que yo por allá en algún semillero me tomé el atrevimiento de decirles, oye, no tienen nada programado, venga, les quiero dar unas pautas para presentarse bien, porque ese es un mal por ahí yo que he visto a nivel cultural y profesional, es que si, yo creo que más de quizás el 80%, así ya cálculo mental fumadísimo, de las personas que se presentan, o sea, es súper triste porque dicen como que, hola, yo soy Pepito Pérez, soy contador, tengo 40 y pico años, como si fuese quizás una lista de colegio, quién sabe qué, o sea, eso es un mal a nivel del sistema académico que nos han metido, pero se tiene que corregir, entonces prácticamente eso se practica, ¿no? Eso se entrena, literalmente, eso es como un músculo también, porque si tú te paras ahorita como un principiante en un nuevo evento y vas y sales al aire y de pronto te toca, si sea hablar con un grupo de 5 personas, te va a temblar la voz, no vas a decir qué hacer, que vas a divagar, vas a quedar como ahí, como a la deriva, porque ni siquiera les dijiste qué van a hacer después contigo, qué pueden hacer contigo. Entonces, principalmente yo diría que, para no, digamos que alargarnos tanto, siempre tener un principio que de hecho, eso fue de las pocas lecciones que a mí sé que me quedaron de las clases de español de mi primaria, y es cómo se construye una historia. El básico principio, inicio, nudo y desenlace. Entonces siempre tienen que ver esos 3 factores, digamos que eso debería ser como la estructura mental fija para uno contar algo. El inicio, que ahora el interés de las personas, generalmente decirles claramente a lo que uno se dedica, y empezar, bueno, hay técnicas más, digamos que avanzadas y todo, pero al menos hablar de un poco a nivel empático, que es un mal que mucha gente tampoco hace, y es conocer al cliente ideal, es decirle, oye, tú qué posibles dolores o dolores de cabeza o retos estás teniendo en tu vida y yo cómo te lo puedo solucionar. De ahí nos podemos profundizar un montón más, pero es al menos decirle, hablarle desde ese campo que tú decías, desde las soluciones, lo que realmente transformas a la persona. Y desde ahí, pues al menos un final, un ganchito que te diga, oye, al final podemos hablar más, o si quieren me puedes seguir en tal, o pueden entrar a www.minegocio.com, y al menos una acción, o algunos ahí sí la tarjetica, ya con recordación, de que te quede, pero sí dejen de presentarse como niño de primaria y háganlo un poco a nivel más profesional. Sí. Yo creo, pero es que dinos tu elevator pitch. Bueno, listo. Prácticamente yo dirijo nuestra firma que se llama, bueno, se va a transformar en Hands Off. Nosotros acompañamos, entrenamos y implementamos sistemas para que las empresas vendan mucho mejor, con menos tiempo de esfuerzo humano. Y prácticamente lo que hacemos es que cuando los vendedores o los marqueteros dentro de las empresas están muy en su día a día ocupados y al final ven los resultados y quizás no hicieron lo que deberían hacer, o están manejando muchas herramientas y están muy estresados, o pagando muchas herramientas como para implementar todo lo que es una verdadera maquinaria digital, que ustedes saben que es un reto gigantesco, las simplificamos y pues les hacemos la vida más fácil para que sean más efectivos. También de pronto cuando están en sus equipos internos despilfarrando presupuestos de pauta o haciendo malas técnicas o estrategias de marketing, entramos a ayudarles con ellos para que pues evidentemente sí haya retorno de la inversión. Y por último, y ese es un factor muy clave y un hueco de mercado grandísimo, es cuando de pronto las personas van a ver qué sucedió con su sitio web, con sus campañas, con sus redes sociales, y no saben qué hacer con todos esos números que tienen al frente, ni qué hacer para medirlo, o peor aún, ni siquiera lo están haciendo, que es un caso muy común. Y pues nosotros los ayudamos para que no se sientan estancados, para que haya mejora continua, y esas datas pues realmente sí les ayude a mejorar el negocio y a hacer estrategias que los ayuden a crecer. Y de ahí, pues obviamente si estoy en un networking, bienvenidos, ya en algún momento conectaremos. Pero sí es dar muy naturalmente. ¿Cómo lo entrenas? Al principio empecé con una táctica bien graciosa, y es que hay gente que es muy fan del elevator pitch, que supuestamente tiene que durar 1 minuto y toda la cosa. Entonces yo me acuerdo que
yo no soy el mejor en términos nutritivos, utilizo un montón el microondas. Entonces yo llego en el microondas y cuando estoy calentando la comida generalmente es 1 minuto. Y en el minuto empiezo a colocar el counter, ¿cierto? El contador. Y empiezo a darlo y a veces digamos que ya sabiendo que en teoría debería durar 1 minuto para captar la atención y no extenderme tanto, es como un rango que yo ahí acostumbré a mi cerebro a que tiene que ya estar como entre ese rango de tiempo. También lo pueden hacer con un cronómetro, ¿no? Sí. Menos cavernícola. Más fácil que con el microondas. Total. Perdóname que te No. Algo que quería aportar es que, o bueno, por lo menos yo siempre trato de conocer primero a los demás y después sí presentarme, porque eso me da una ventaja competitiva de personalizar mi pitch rápidamente. Obviamente esto se va generando es hacerlo constantemente y cada vez vas entrenándolo, como tú decías. Pero sí me ha servido mucho escuchar primero qué hacen, porque si tú me dices que eres chef, yo te tengo un pitch, o sea, mi propio pitch, pero transformado. Claro. Si tú me dices que tienes un tema de importadora de carros, rápidamente traslado mi lenguaje y yo ya conozco tus necesidades. Entonces, digamos que yo antes sí tenía un pitch como cuando uno está en la incubadora de negocios, a uno siempre le dice, uno tiene que salir con un pitch. Pero algo que yo aprendí, no, uno tiene que personalizar su pitch porque uno no puede ser un robot. O sea, uno tiene que... ¿Tú qué haces? Y cómo... o sea, mientras yo te escucho, estoy transformando rápidamente en 30 segundos cuál va a ser mi discurso. Sí, adaptándolo a la situación de él. Sí, y además que yo te conozco bastante cuál es la estrategia, perdóname si la puedo dar, y tú siempre preguntas ¿a qué te dedicas y cómo es tu modelo de adquisición? De leads. Siempre lo preguntas. Y esas preguntas me encantan porque tú eres consultor y pues tu servicio es para atraer más leads, además de otros que tienes. Y yo siempre digo, Oscar hace la pregunta que es, pero me parece que es súper valioso primero escuchar y después decir, ¿por qué? Hay veces que uno va a networkings que las personas se enamoran de su ego. Sí. Y yo soy esto, y yo soy esto, y yo soy esto, y yo soy eso. Yo creo que sí hay cosas que uno puede decir, pero que aportan valor ya cuando uno da su oferta de valor. O sea yo di mi oferta y al último digo, mira, y tuvimos tal premio por eso. Ya, entonces es la parte del pastel que uno dice, wow. Claro. Dio un aporte, pero primero me dio una solución. Claro. ¿Cómo beneficia lo que yo hago y lo que yo sé y todas las capacidades que yo tenga a esa persona? No es contarlo por mí, sino como que sepa él cómo lo podemos ayudar. Ok, hablemos un poquito de ayudas tecnológicas en networking. Ayudas tecnológicas. Bueno, a mí me encantan las tarjetas inteligentes. O sea, yo creo que somos fan acá todos y tenemos ya nuestra fidelización. La tarjeta electrónica ya hoy en día se pone muy, muy, muy común. Yo inclusive al principio lo tenía en un pin en la parte de atrás de mi celular, pero me daba como más jartera, entonces yo como que... Y se puede colocar en donde tú quieras, o sea, realmente eso se puede jalar y yo simplemente tú llegas acá, vamos a hacer la pauta de la de Oscar de Inmov y tú la tocas con el celular de la otra persona. Hay otras personas que no les sirve el sensor o lo tienen apagado, entonces la escanean y ya están todos sus datos simplificados. Literalmente está tu celular, generalmente tu nombre, tu correo, tu sitio web, lo básico, redes sociales si ya quieren. Y un link a donde tú quieras. Y un bonus, de pronto dejen ahí también un lead magnet que de pronto ustedes ya han tocado acá, pero es un cebito, un recurso de valor gratuito que el posible cliente que ustedes manejan lo pueda descargar y les sea útil y a ustedes les quede ahí en el CRM, que esa es la segunda herramienta que debe estar muy bien conectada. Para después irle haciendo marketing, pues de pronto posiblemente si califica y perfila, hagamos una buena labor y pues termine en una propuesta comercial y en una venta. Que se conecta justamente con el CRM, que tengan bien así sea, si de pronto están en recursos básicos, el HubSpot gratuito yo creo que es la mejor opción. Hay CRMs buenos desde $12 al mes, como quizás Pipedrive, como quizás otra versión por ahí barata que hay de HubSpot y de Monday quizás, así para dejarles herramientas al aire. Si ya quieren de pronto un todo en uno, podría ser algo tipo Clientify, tipo ArtStation, o si ya están súper fondeados y todo, un cómo puede ser más para nivel conversacional. Igual le tienes que conectar también muchas otras herramientas para que sea toda la maquinaria digital que realmente debería ser. Entonces tienes que ver también evaluar porque si digamos
tienes uno como que es un excelente, digamos que agente conversacional, pero le quieres conectar otras herramientas externas como de pronto el calendario online de tu agenda o de pronto campañas masivas y automatizaciones de correo, pues ahí tienes que ver cómo armar bien esa maquinaria y a la larga pues obviamente acérquense a un consultor como Oscar o como yo o como Camilo para que les digan como cuál sería como esa herramienta ideal, porque soy muy partidario de que cada empresa es única, sí, y necesita sus herramientas y su mix como de caja de herramientas único. Ok, yo a eso le sumaría un poco. Previo al networking, ¿dónde encontrar esos eventos? Hay plataformas como Meetup, está Eventbrite, que son plataformas gratuitas donde uno puede ingresar y ver eventos de toda clase, no solo de networking, sino de cocina, de música, de lo que sea. Pero es un muy buen sitio para que uno busque el tipo de ventas donde uno considere que va a estar su grupo objetivo. Uno simplemente se registra allí y asiste al evento. Hay unos con costo, hay otros gratuitos. Otra, por supuesto, es LinkedIn, que es la red profesional por excelencia. Entonces en LinkedIn uno tiene la oportunidad de filtrar a las personas por su rol profesional. Eso significa por cargo, por carrera, por función, por tamaño de la empresa, por ubicación geográfica, una serie de filtros muy, muy interesantes para llegar a ese tipo de personas. Hay técnicas, de eso tenemos que hacer un capítulo de hecho, técnicas ya muy, muy puntuales pues para conectar con la gente a través de LinkedIn sin ser invasivo, porque eso es un error que comete mucha gente y es que envían el mensaje que palabras más, palabras menos es vendo colchones, hablemos. O lo hacen con pauta que están quemando plata a lo loco. También allí existen los grupos, y los grupos son un muy buen punto de contacto con gente que a uno le interesa, y no estoy hablando aquí solo de ventas también. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un tema para investigadores y PhDs, investigadores académicos. Y en los grupos hay mucha información muy enriquecedora que permite que ellos compartan información que les sirve a todos, porque no siempre se está buscando como nosotros en networking para negocios, sino también para hacer alianzas, para conseguir data, para conseguir acceso a otras colaboraciones más importantes. Sí. Ya dentro del evento, pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema del CRM. Quienes no tengan un CRM hoy en día, así las super recomendaciones tengan, así sea la versión más básica, pero eso les cambia la vida frente a todo este tipo de temas. Y quisiera pasar a otro tema, y es, ¿qué hacemos con los tímidos? ¿Qué hacemos cuando tú contaste alguna vez, nos contabas en una conversación, que tú supuestamente eras tímido? Supuestamente, pues yo es sigo sin difícil de creerlo, entender, sí. sí. Pero cuéntanos, porque realmente eso es un gran reto. O sea, tú decías, hay gente que llega a hablar y de pronto no se sienten cómodos también. Probablemente también por eso dicen lo primero que se les ocurre de una forma rápida y no tan articulada y planeada como lo estamos hablando acá. O personas que, o sea, yo siempre que voy a un networking y veo a alguien por allá solito, como el perrito regañado, uno le dan barrano, no, pues voy a hablarle porque se nota que le está costando un poco abrir la conversación. Total. Sí, mira que yo ahí tengo una historia curiosa que ahí de rapidez les cuento, y es que en las primeras eventos que yo salí ahí intrínsecos, que ni siquiera eran networking, yo creo que de las iniciativas que lanzaban las cámaras de comercio y esto, yo iba a la que fuese gratuita por ahí, que de pronto se asemejara a lo que yo quería hacer, y buscaba y medio charlaba. Pero entonces hay dos cosas. Uno, obviamente, digamos que si eres introvertido y no conoces a nadie, te recomiendo dos cosas. Uno, obviamente, es ir entrenando esa habilidad a la fuerza. Toca que te tires al agua y todo. Digamos, una de las actividades que a mí más me hizo quemar como esa etapa fue un ejercicio muy bacano con un profesor de la universidad, Julián Gutiérrez. Saludos enormes si por ahí nos escuchas, Julián, de la Red Universitaria de Emprendimiento, Reúne, si no estoy mal, así se llama. Y él me enseñó la esencia del emprendimiento a las patadas en la calle. Entonces él me dijo en ese momento, en el ciclo de emprendimiento, me dijo, oye, lo que vas a hacer, Nicolás, es salir. Nosotros teníamos esa sesión cada semana, ¿no? Importante. Entonces me dijo, vas a salir a preguntarle a 60 o a 100 personas qué dolor de cabeza han tenido en la última semana y cuánto estarían dispuestos a pagarles, y le coges el número de contacto a la persona y le dices que le vas a contactar esa semana a ver si los puedes ayudar. Esa era la única primera instrucción. Eso es conocimiento e investigación de mercados crudo, puro y duro, literalmente. Entonces yo con acá la carga, literalmente, o sea, le dije al profesor, listo, todo bien, en 8 días traigo la tarea. ¿Qué? En 8 días tiene 40 minutos. Y yo, ¿cómo? Entonces yo, bueno, listo, sudando y toda la vaina, salí, me puse así a lo fuerza, o sea, yo me sentía acaloradísimo y toda la vaina,
pues la logré. Después de todo, llegué súper agitado, súper esforzado. Yo como que listo, Julia, acá está la vaina. Y bueno, y resultó... La primera tuvo que haber sido difícil. No, fue horrible, horrible, horrible. Porque pues igual en el ambiente universitario también es otra cosa. O sea, yo estaba en épocas de universidad cruda. Y bueno, después de todo ese reto y todo, tuve como un buen ímpetu ya de coger un poco más de liderazgo, de que eso que dices es cierto, Camilo, de que las personas que están por ahí medio a la deriva, como todo esto, yo llego y si digamos va pasando a alguien como medio perdida, yo me hago ahí, quizás a veces peco como de sapo, de atrevido, pero digo como que, ¿cierto que sí? A mi amigo, y ella, la persona se queda como Hiciste que... acordar de un evento que hiciste sí, eso. siempre lo hago así, o sea, ya son como cosas que van fluyendo y todo. Pero yo creo que en el pero fondo lo siguen agradecen, fluyendo. ¿no? Sí, totalmente. A ver, partamos de algo. Alguien que va a un evento de networking es porque quiere hablar con otra persona. Otra cosa es Sí, que sí, le dé sí. pena. Ajá, total. Yo hice un ejercicio una vez me leí un libro de romper como los paradigmas que uno tiene. Ajá. Y decía que uno tenía que ponerse retos que estaban fuera de fuera de lo que uno hace normalmente. O sea, si yo estoy cómodo acá, ¿qué hago para salirme de esta zona de confort? Sí, total. Cogí y me fui a vender al madrugón aquí en Bogotá. Híjole. O sea, yo no estaba acostumbrado a eso. Ujú. Pero fue una experiencia espectacular, otro tipo de ventas, otro tipo de gente, estar gritando por allá. Y la gente que me conocía me decía, venga, lo bien, usted trabajaba en el madrugón. Yo sí, en la calle, vendiendo ropita. Pero otra cosa que después hice, que yo otra vez me volví a sentir en la zona de confort, cogí unos esferos promocionales. Nada de esto en alguna parte lo necesitaba económicamente, pero simplemente era cómo salgo de mi zona de confort. Ujú. Y me fui a vender en ese tiempo salían unos esferos que eran de jeringas y Sí, temáticos. sí. Y me fui a las tiendas a ofrecerlo, en algunos me echaban la abuelita, Sí, en total. otros no, pero simplemente el libro lo que me enseñaba era que el tema de las ventas es un tema de rechazo. Ujú. O sea, el mundo de las ventas, si tú estás en ventas, acostúmbrate al rechazo. Sí. Es algo normal, a que te digan 50 no y el 51 sí. Pero el 51 es el negocio que uno necesitaba. Entonces digamos que es algo normal y a las personas que les da pena hablar en un networking frescos, las otras personas también vienen a hablar, lo que pasa es que también Total. les da pena. Entonces, O, eso es... ¿sabes cuál es un segundo punto que les comento muy rápido? Es un hackcito y es ir con un partner o un wingman de networking que ya los introduzca, preferiblemente si ya es una figura de autoridad o si ya es alguien que tiene pues algún reconocimiento, alguna atracción importante. Entonces, esto me lo enseñó un mentor hace un buen tiempo también, John Darwin Herrera, un abrazo enorme por allá en España. John Darwin me decía que si yo he visto en Discovery Channel, en Animal Planet, las ballenas que van por allá cazando las ballenas grandotas, y las ballenas generalmente traen como unos parásitos, unos pececitos chiquiticos, que son las rémoras justamente. ¿Y qué es lo que sucede? Las rémoras pues no tienen la capacidad de tragarse la presa que tiene la ballena, y esto funciona a todo nivel de negocios en muchos sentidos, pero para networking también funciona perfectamente. Y las rémoras generalmente de lo que se alimentan y es de los desechos que no alcanza a comerse la ballena y que van sobrando por ahí y que ellos llegan y pescan y se comen. Entonces, posiblemente, ahorita todavía sea un renacuajo, una rémora que se está empezando a comer el mercado, pero pégate a unos grandes que te dejen, puedan dar, digamos, que esos bocados que inclusive ellos no se alcanzan a comer. Eso es muy bueno también, digamos, que diferenciarlo y saber, como lo que decíamos al principio, y estar bien aterrizados en lo que yo realmente le puedo solucionar a las personas. Yo quería hablar un poco del tema de estrategias puntuales, porque ya hemos dado muchas. Pero tenemos unas muy puntuales bajo la lista. Si quieres voy a comenzar hablando de una que yo uso, que es una herramienta tecnológica que se llama Cider. Cider es una aplicación, cider.ai o en español cider.ai. Lo buscan así en Play Store o en el de Apple. Y esta herramienta lo que nos permite es que tomamos fotos a las diapositivas que están presentando. Previamente siempre hacen una presentación a algunos networking. Ajá. Y uno siempre le da el contexto. Yo, por ejemplo, digamos que yo vendo café. Soy una empresa de café, estoy en una conferencia de marketing digital. Quiero que todo lo que te pregunte lo asocies y me digas cómo puedo crecer yo dentro de mi empresa de café. Entonces, de ahí en adelante, uno toma la foto de las diapositivas
y él te va diciendo, esta diapositiva, esta persona está hablando de esto, esto y eso, y deberías hacer esto en tu negocio. Pero algo que me gusta de la herramienta es que siempre termina con preguntas. De hecho, Perplexity también hace eso. Siempre pregunta con preguntas. ¿Qué yo hago al final? Tengo una estrategia puntual y es, yo sé que las personas que les interesó la charla siempre van a hablar con el speaker. Entonces yo voy, cojo una de las preguntas, porque a veces uno dice, ¿qué le pregunto? Pues cojo una de las preguntas que me generó la app y le pregunto. Le digo, oye, estuvo muy bacana la conferencia, pero tengo esta duda. Así ya sepa la respuesta. Mi intención a veces, si es el conocimiento, a veces simplemente es abrir. Pero mi intención no es abrir con el speaker, sino con las personas que están alrededor de él, porque pues esas personas me están escuchando, yo las estoy escuchando y a la final le digo, oye, ¿y tú en qué trabajas? O sea, fue fácil abrir. Claro. Fue fácil abrir. O sea, entonces mi estrategia siempre es ir a donde el speaker. ¿Cuál es la tuya? Yo he escuchado una de ir al baño, no sé. No, eso fue una anécdota que estábamos en un cowork y fui al baño. Ya me estaba lavando las manos. Claro, que ya me estaba lavando las manos. Y había una persona ahí al lado del cowork que estaba lavando las manos. Y ahí empezamos a hablar y hicimos un contacto. Ah, ok. Coworking de baño. No fue contacto visual directo. No. Por eso es importante el detalle de que ya me estaba lavando las manos, no fue en otro lugar del baño. Ok. Buenísimo. Se abre una manera es, tú lo abres en el baño. O sea, te estás lavando las manos, pues cualquier lugar. El es más bueno. inesperado. Total. Sí. ¿Tú cuál usas? Bueno, mira, yo creo que principalmente ahorita, aparte de la que ya hemos hablado, es que tú mismo te vayas generando esa recordación y tomar las iniciativas y hacerte recordar, porque la gente necesita líderes y figuras de autoridad y figuras a donde seguir, porque a la larga esto me costó un montón de años entenderlo, pero hay muchas personas en diferentes etapas y siempre va a ser cíclico y siempre va a ser la persona que está emprendiendo, siempre va a ser la persona que está escalando, siempre va a estar la persona que ya tiene tanta plata que de pronto ya no sabe qué hacer con tanta plata. Entonces, las que siempre están ahí como metiéndose en ese caminito te van a seguir, las que ya le ayudaste, pues bien, de pronto ya ofrecerles algo un poco más profundo, más conocido, pero hacerte como una figura de autoridad y pegarte también como a ser embajador o aliado o partner de otros eventos, otras iniciativas pues geniales, porque a la larga es como si estuviésemos en una selva amazónica y hay diferentes tribus por ahí regadas y obviamente, bueno, dejando atrás el tema de los conflictos de pronto a nivel indígena y toda la cosa, pero que se pueden ayudar y que para llegar a un mayor alcance realmente tenemos que juntarnos con los líderes o las personas que están dirigiendo esas otras personas, esos centros de influencia, que es súper importante hacérselos. Y yo digamos que con el caso del Bizambir y apoyando lo que es el Cervezatón como embajador, yo comparto esa filosofía y es un dicho ahí súper culo, pero me quedó en la mente y siempre lo he tenido en la mente y es, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces yo inicié el Bizambir porque yo iba a eventos de networking y yo decía como que, oye, listo, llego, entro, escucho a una persona hablar, de pronto hacen un panel y si tengo suerte, esos son más que todos los de la mañana, los que son un poco más académicos, si tengo suerte tengo 15, 20 minutos porque después de eso ya todo el mundo se fue para sus quehaceres del día a día para hablar con personas ahí alrededor. Entonces yo dije, ven, primero que todo, pues a mí me gustaría más un evento de noche porque la gente tiene un poco más de prudencia en cuanto al tiempo que se puede quedar. No todos, obviamente, porque todo el mundo tiene una realidad diferente y de pronto alguien tiene a su bebé recién nacido, entonces se va, es natural y pues obviamente también tenemos que tantear. Pero yo también decía, oye, ven, ¿y será que más bien como con una cervecita, con una hamburguesita, con una pizzita, de pronto se hace esto más ameno? Y me empecé a idear como cuál sería mi evento ideal y así fue que lo creé y así digamos que es como lo he moldeado. Entonces eso es algo que me enorgullece un montón y es que es como la firma y la experiencia y todo como la experiencia desde inicio hasta fin que tiene el Bizambir, hasta el post-Bizambir, es algo que yo digo, así es que yo quisiera que fuesen los eventos. Ahí viene un tema importante y es ¿cómo elige uno el evento ideal? ¿Qué debe tener uno en cuenta? Buenazo, porque mira que asimismo todas las personas tienen diferentes gustos, obviamente, para gustos, colores y sabores y demás. Entonces hay gente que se le facilita de pronto un poco más los desayunos, los almuerzos, los brunchs. Hay otros que se les facilita un poco más las tardeadas, los ahorita actuales coffee parties y las nochecitas, los cócteles de networking. Entonces primero uno saber en qué salsa está, porque generalmente digamos que, y esto de pronto yo creo que también es un error bien abismal en el que caen las personas y estar hablando de pronto en un contexto que no es. Y es, llegan a un evento, antier me pasó, de hecho justamente, y me acuerdo un caso muy puntual y es que
nosotros ya estábamos en uno de los eventos Cocktail After Party después de el Colombia Tech Week del año pasado, que fue todos los días eventos de inicio a fin, y de martes a viernes siempre habían coctelitos por ahí After Party patrocinados súper bien. Entonces llegábamos al cóctel y generalmente con las personas que más terminé teniendo recordación y contacto fue con las personas que ya hablábamos de algo un poco más cotidiano, de sus días, de su día a día, de sus historias, de sí, obviamente hablábamos de lo que hacen y toda la vaina, pero ahí también hay que tener como ese instinto que tú tienes, Camilo, como medio camaleónico de adaptarse a la conversación. Y hablar muy naturalmente y fluidamente, realmente eso realmente demuestra interés genuino en la persona y lo hace valorarse. Entonces, después de todo eso, me llegó un brother por allá súper empapado del mundo de startupero. Entonces, pues ahorita todas las startups, si te das cuenta, tienen IA, obviamente, sí o sí tienen que hacerlo. Entonces, lo malo es que a veces de pronto como que lo llenan mucho en el pitch, entonces como que pierde el interés y uno dice como que se deja de interesar uno. Pero si realmente solucionan el problema, pues está bien. Y la IA o la startup o el software que este chico tenía, era un software de telefonía que tú tenías agentes que te llamaban y, mejor dicho, basado en la llamada que tú tuvieses en la conversación, te respondían todo para que te atendieran y toda la vaina. Y el brother duró más o menos unos 5 o 10 minutos porque no me lo aguanté más y después me fui al baño. Me fui al baño obviamente por mi lado. Pero el brother duró 5 o 10 minuticos hablándome de lo increíble que era su IA, de los no sé cuántos modelos de Machine Learning que tenía su esto. Y pues yo con un cóctel en la mano, con una disco que estaba sonando más que todo como houseito, como techno. Entonces uno como que queda un poco como mal enfocado en un mal ambiente, por así decirlo. Entonces hay que saber en qué salvo. Sí. Total. Demasiado total. egocentrismo daña una conversación. No, y de pronto es que sabes que de pronto va y venga donde esa conversación fuese de pronto en una mesa académica, en una mesa de investigación, va y venga porque no ahí sí era el lugar. hablamos. Exactamente, no estaba en el ambiente, estaba en el lugar equivocado. Sí, sí, sí. Y generalmente en las mañanas se hacen conversaciones un poco más de la industria, del sector, de tendencias, de últimas noticias y novedades que han sucedido a nivel, digamos que profesional. Ya digamos que en la tarde tiende a tildar un poco el ambiente, un poco más porque es que el cerebro está ya más cansado, el cerebro, mejor dicho, uno está todo el día boleando y tomando decisiones, haciendo un montón de cosas que se cansa, y hablar en la noche de temas técnicos es horrible. Entonces hay que saber bien en qué ambiente está cada uno. Y elegir dónde está el grupo objetivo de uno. Total. Importantísimo. Algo que me gusta de tu comunidad y es que hemos logrado que esa comunidad también sea parte de otros eventos. Uh-huh. Entonces estamos en Corferias y nos encontramos todos. Sí, sí, sí. Y es más fácil atacar, digámoslo que en buenas palabras, así en grupo, que uno ir solo a un evento donde hay, no sé, 10.000 personas, que uno dice, y aquí cuál va a ser la estrategia, pero cuando uno está en grupo, uno dice, venga, vamos al stand tal, vamos a hacer esto, ta. Y se ayuda uno Tal. también. Y uno se ayuda. Que una Y uno persona dice, que le sirven los claro, los de dice, Camilo, los de quitar, Nico. venga que te tengo el contacto, porque uno Sí, va en plan de amigos total. y Claro. hablar, ven, y eso me parece muy bacano de tu comunidad, que es bien unida. Y si en la ciudad donde estás no hay comunidad, pues tú puedes ser parte de esa creación y que nos invites a nosotros, que nos digan, Total. ya existe comunidad en tal país, en tal ciudad, bacanísimo, porque allá estaremos, porque Pasamos viáticos y llegamos. sí, es muy bacano porque, por ejemplo, ahorita hay una comunidad en la Florida que uno dice, venga, no voy a llegar solo, ya tengo a alguien ahí que uno puede llegar, que uno puede, imagínate uno viajar a otro país y uno ya... Aunque de eso también está la capacidad de uno, ¿no? Claro. Sí, de uno decir, venga, si acá no existe nada, pues uno... Pero evidentemente, si uno ya tiene a alguien al lado... Yo ahorita fui a un evento a Barranquilla y fue espectacular porque yo me sentía... Todo el mundo me conocía y Camilo, venga para acá, Camilo... No, eso era espectacular, o sea, contactos, leads, negocios... Y yo decía, no, fue madre, o sea, ¿cómo va a hacer todo para atender a toda esta gente? Total. Pero eso es lo bacano. Darse a conocer. Si tú te das a conocer... Ay, mira, me gané un premio hace poco, tú sabes, en el Movistar Arena. Y me saludó una muchacha, pero súper feliz. Yo no la conozco a ella. Pero me habló con nombre propio, Cami, yo no sé qué, te felicito. Y yo decía, no la conozco. Pero después ya como que ven, ¿y dónde? Ah, de tal evento. Prum, se me abrieron las puertas. No, Claro. mira, ta. Pero ¿por qué? Porque uno es abierto.
aquí no sirven las personas cerradas, aquí, Hmm. y hablemos un poquito de los dinosaurios, Nico. ¿Qué opinas de esos que no están dispuestos a compartir, pero ni el saludo? Uf, mira, yo tengo un nombre bien curioso para ellos y yo los llamo empresarios. O sea, son empresarios que están ya destinados a la extinción y generalmente se ve un poco más en industrias muy tradicionales. Yo creo que nosotros debemos ser muy agradecidos de que la industria del marketing y de la tecnología es súper cooperativa. No al 100% obviamente, pero es muy, muy, muy cooperativa y al menos han aprendido el valor de que si yo no soy experto en esto, no tengo que ser el súper mega genio de sabérmelas todas, sino que si tú eres bueno y especialista en esta otra cosa que a mí me falta, pues complementémonos y hacemos que este proyecto a la larga salga adelante y que todos ganemos. Eso creo que es algo súper, súper fundamental, que se complementa también con el efecto manada que acabas de comentar y es ir con esa tribu. De hecho, si quieren saber un poco más de libros, váyanse a escuchar el audiolibro o el libro de tribus de Seth Godin, si no estoy mal, de este... Es un gurú marketero buenísimo, Seth Godin, si es de tribus de Seth Godin. Y veamos que profundizamos un poco esto, pero es muy importante porque es que estas personas hagan de cuenta, o sea, yo no sé en qué mundo, con qué capacidad y con qué paz mental logran, digamos. Veamos el ejemplo más claro que se ha visto acá en Colombia y es la lucha entre los Ubers y los taxistas. Sí. Este gremio está como tan amarrado como a sus cosas y bueno, eso viene de traumas de mucho pasado y todo lo demás. Pero, o sea, imagínate tener el tiempo y la energía para ponerse a entrar en conflicto en vez de utilizar eso en buena medida Para para mejorar. crecer y cambiar o innovar o hacer mejor y diferentes las cosas. Pero pues eso digamos que obviamente es una problemática social a nivel del mundo empresarial fuerte y es que han tenido, hablarlo tal cual, han tenido la teta económica tanto tiempo y como entra algo innovador y que les impacta directamente en la llaga que es el bolsillo y en el modo en cómo hacen las cosas, pues entran en conflicto y ahí de dos, o te adaptas o mueres. Sí, ese es el tema, defender algo que ya es indefendible. Claro. En vez de avanzar y cómo Mm. me pongo al día. Sí, eso pasa en muchos ámbitos empresariales. Y ese tema de no compartir, que porque yo no comparto porque pueden descubrir cosas de mi empresa. Obviamente hay cosas privadas de la empresa, Sí. pero aquí el negocio es compartir. Estamos en este año 2025 y así funcionan los negocios, hablando, compartiendo qué es lo que hago, hablando un poco de la estrategia. Y yo sé que, mira, yo siempre que escucho a alguien de marketing que no dice, ella es mi competencia, nunca lo miro como competencia. Yo la miro es como una aliada. Sí, Posible total. aliado, sí, Sí, señor. yo Sí, digo sí, posible sí. aliado. Y le digo, ven, reunámonos, comamos alguito, una videollamada, porque yo no tengo el concepto de que mi competencia es mala. Mi competencia me impulsa a hacer algo mejor, incluso a generar cosas entre los dos. Mm. Porque yo digo, ven, tú tienes esto que mi agencia no tiene. Ujú. Nos podemos complementar y podríamos hacer algo muy bacano. De hecho, mi agencia le presta servicio a 15 agencias actualmente. Y eso para nosotros es una pieza fundamental. Sí. Y no, yo creo que todas las agencias de marketing funcionan así hoy en día. Sí, Sí, total. Con buenas alianzas, buenos. Entonces, y eso pasa en la industria. Entonces, si yo soy el de los colchones, no, ay, que me vi con este, que. No, bacanísimo. O sea, te estás viendo con tu competencia, pues tenla presente. Mm. Pero me parece bacano. Bueno, ya para cerrar, Nico, quedémonos con la sección de los tips de. Sí, yo antes de pasar a esa sección de los tips, yo quiero aprovechar, esto no está en el libreto, pero sí quiero aprovechar para felicitarte, Camilo, por el premio que recibiste. Camilo, muy bien. Gracias. Sofi, la empresa de Camilo, recibió un premio como mejor emprendedor de parte de Fenalco. Fenalco, Sí. entonces felicitaciones, Camilo. Gracias. Y de hecho también, ¿sabes qué? Yo quiero abordar en el porqué rápidamente y es que me parece que la misión y visión de Sofi que tiene por detrás de impulsar a la mujer en el mundo del TI es muy bacana y no todo el mundo se la toma tan en serio, yo creo que como Sofi, entonces buenazo por eso. Gracias. No, Chévere, ellas son chévere. espectaculares y gracias a ustedes porque también han sido parte del crecimiento. Y a la Encantado de comunidad. trabajar contigo. Listo, entonces vamos con los Sí, vamos tips. con los tips de 3 tips, así, rapidísimos. Bueno, 3 tips. Ser la persona que toma la iniciativa, porque la mayoría de gente está esperando y créeme que tienen esos problemas intrínsecos y por sus experiencias y todo lo que han vivido de pronto no son capaces de sacarla adelante. Entonces, sé tú como ese faro de luz que realmente les da a las personas, creo que es muy importante. Si las cosas no están
de pronto como a ti te gustarían, tú puedes ser partidario de crearlas a tu gusto. O sea, hay gente que de pronto, y no se debe confundir con que hay cosas que las personas se privan de hacer por reinventarse la rueda y querer hacer las cosas de pronto de manera innovadora, pero mal. Hay cosas que sí funcionan y que tienen que ser porque están validadas y ya está la rueda inventada, pero eso no quiere decir que tú te prives de pronto de darle tu toque secreto, es más como agregarle tu toque a las cosas, sí, ¿vale? Mientras que me acuerdo de otro verbo tensión. No, yo quiero pedirte un tip a ti y es WhatsApp, que tú lo utilizas mucho en networking. Sí, no, WhatsApp y en general las redes sociales. A mí cuando alguien me dice es que soy experto en marca personal y lo primero que uno mira es la foto de perfil de WhatsApp en bikini, uno dice pues, o sea, uno tiene que estar preparado en su WhatsApp y en general en sus redes sociales. Todo, yo me quedo con algo que dijo Nico, que es todo el mundo está vendiendo algo. Uh-huh. Y ese es mi tip en cuanto uno siempre se está vendiendo, cómo se viste, cómo se expresa. Hay momentos donde uno puede utilizar ciertas expresiones, hay otros momentos que no. A la final uno tiene que personalizar mucho su producto y uno también tiene que saberse vender. Yo no puedo llegar a un evento de muy alta categoría, el súper elegante en tenis. O sea, a ver, o sea, te vas a sentir incómodo, no vas a fluir. Como yo tampoco puedo llegar al evento de golf de la Cámara Británica súper elegante. No, pues hermano, se equivocó. O sea, acá venimos, fue en pues sport, un poco sport. En pues, smoking. Sí, o a veces, la vez pasada me invitaron a jugar tejo. Sí. Pues, bacanísimo, sí, pero pues yo no me voy a ir en smoking a jugar tejo. Entonces, yo creo que uno siempre se está vendiendo y es súper importante eso. ¿Cuál sería tu tip? Estaba pensando en dos. Vamos a agarrar el micrófono por 2 segundos. Uno es, pues quiero, más que un tip, es recalcar algo que dijimos hace un rato y es preparar ese elevator speech basados en una introspección importante de qué es lo que yo quiero transmitir, qué es lo que yo soluciono y por qué lo soluciono. Es mucho más potente un elevator pitch cuando transmite la razón por la que uno hace las cosas que solo decir yo hago esto. Ese es uno. Y el otro es respecto a la presentación personal en esos espacios, es importante el aseo, es importante un buen aliento. A mí me ha pasado que en eventos uno empieza a hablar con una persona y es triste, pero hay que decirlo. Sí, pasa. El olor de la persona lo aleja a uno. Repele. Entonces eso es importante. O a veces, pues yo sé que es un tema, pero a veces hay gente que huele mucho a cigarrillo. Entonces, o el que se emborrachó, súper emborrachado. Sí. Entonces uno dice... Sí, finalmente es marca personal. Sí, todo eso es marca personal. No está mal fumar para los que les gustan, pero pues sí es importante, pues, ¿dónde estoy? ¿Sí? Claro, saber dónde uno está parado. Sí. Total. Bueno, Nico, ¿cómo te encuentra la gente en internet? ¿Cómo se pueden enterar el próximo Bizambir? Listo, súper, gracias chicos. Pues bueno, en todos los canales como Nico Rocha C o Nicolás Rocha Cárdenas me encuentran, bien sea por cualquiera de los dos nombres, o también pueden ingresar www.nicorochac.com o googlearlo, literalmente Nicolás Rocha, así ya me ingresan, ya me pude posicionar encima de un futbolista mexicano que me tenía el primer puesto, ya lo desbanqué, ese, sí, marqué 3 goles en la copa. Entonces por ahí, y bueno, un próximo Bizambir, síganme en Instagram y vean mis stories porque el Bizambir me encantaría que fuese como cada mes o cada 3 meses, pero literalmente es cada que los astros se alinean, entonces no se lo pierdan literalmente. Listo. Bueno, a nuestra audiencia muchas gracias por escucharnos. Recuerden compartir esto con las personas que ustedes consideren que esto le pueda aportar valor. Síganos y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.